El mundo está en máxima alerta por la guerra entre Israel e Irán. Pero ¿por qué los israelíes lanzaron este ataque contra varios blancos en territorio iraní? ¿Y de dónde viene esta rivalidad que raya incluso en el odio entre estos dos países? Aquí se lo explico. Aunque parezca raro, Israel e Irán fueron países amigos durante muchos años. Incluso la nación persa apoyó la creación del Estado israelí en 1948. Pero todo esto cambió abruptamente en 1979 cuando el ayatolá Ruhollah Khomeini derrocó al Shah de Irán, un soberano cuya familia o monarquía había gobernado a ese país durante muchos años. Khomeini, un clérigo y líder espiritual, instauró unas reglas que lentamente cambiaron la vida de los iraníes, que hasta ese momento vivían apegados a un estilo más occidental. Y entre los cambios hubo uno clave. El nuevo país, ahora convertido en una república islámica, se declaró como enemigo de Estados Unidos. Y como Israel era el principal aliado de Washington en la región, adivinen, pues los iraníes se convirtieron en un adversario declarado del Estado israelí. Entonces comenzó una fuerte lucha o enfrentamiento entre Teherán y Tel Aviv. Irán tomó una decisión: apoyar a los grupos armados que se enfrentaban al Estado israelí, es decir, Hamás en los territorios palestinos y Hezbollah en el Líbano. Irán, como potencia de la región, fue más allá y advirtió que Israel debía desaparecer del mapa. Entonces, esta larga guerra mediática y con ataques en la sombra sufrió un punto de quiebre el 7 de octubre del 2023, cuando Hamás lanzó un ataque contra Israel, en el que mató a 1.189 personas y secuestró a 251. Al menos 60 siguen en poder del grupo extremista, mientras que varios rehenes han sido liberados y otros han muerto en cautiverio. La respuesta de Israel fue despiadada. Más de 50.000 personas, entre hombres, mujeres y niños, han muerto en los constantes ataques y bombardeos israelíes contra ya la devastada Franja de Gaza. Cada vez son más las voces de rechazo de la comunidad internacional contra la ofensiva israelí, que para varios países y organizaciones de derechos humanos ha sido un genocidio. Y en medio de esta situación surge un hombre polémico. Les hablo de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, quien contra viento y marea ha lanzado o adelanta esta dura ofensiva contra Hamás sin importar lo que haya pasado con los miles de civiles palestinos. Netanyahu no solo ha recibido duras críticas de la comunidad internacional, sino incluso en el mismo Israel. Y claro, Netanyahu también fijó su atención en Irán, a cuyo régimen señaló nuevamente de estar detrás de los constantes ataques realizados por Hamás y Hezbollah contra el territorio israelí y sus ciudadanos. Y aquí surgió un punto no menor que se convirtió en una obsesión para Israel: el programa nuclear de Irán. Imagínense lo que significaría para Israel, Estados Unidos y Occidente que Irán lograra desarrollar una bomba atómica. Desde hace varios años, Estados Unidos y las Naciones Unidas han intentado evitar que Irán siga enriqueciendo uranio, el metal radioactivo clave para la fabricación de armas de destrucción masiva. Hoy, más que nunca, es evidente el temor que producen en el mundo las armas nucleares. Los antecedentes no mienten. ¿Se acuerdan de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki en Japón? Y es que el uranio enriquecido para usos civiles en centrales nucleares puede producir electricidad casi que de manera ilimitada. Por eso, las grandes potencias, sin excepción, tienen y han tenido centrales nucleares. Hasta ahí todo va bien. El problema es cuando esas potencias han enriquecido el uranio hasta un 90% de pureza mediante complejos y costosos procesos, lo que les ha permitido fabricar no solo bombas atómicas, también misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares, calificados como las armas más poderosas jamás construidas. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética se convirtieron en las dos superpotencias que dominaban el planeta. ¿Y por qué? Por la gran cantidad de armas nucleares que tenía cada país. Al término de la Guerra Fría, tanto Washington como Moscú se pusieron de acuerdo y desmantelaron algunas de estas armas o las destruyeron. Pero lo cierto es que en la actualidad muchas de estas existen y aún son más poderosas.
Volvamos a Irán. Según la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, este país tiene más o menos 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, apto para la producción de energía civil. Pero hay un temor de que el régimen iraní esté cerca de llevar ese uranio a una pureza del 90%, lo que le permitiría fabricar armas nucleares, hecho que Irán niega. Entonces, el pasado 13 de junio, Israel lanzó un ataque masivo contra varios blancos en Irán. El primero de ellos fue en las instalaciones nucleares en Natanz, a unos 225 kilómetros de Teherán. También fueron impactados un centro de investigación nuclear en la ciudad de Tabriz, 2 bases militares, así como plantas de enriquecimiento de uranio en 2 ciudades más. La ofensiva ordenada por Benjamín Netanyahu además incluyó ataques contra las áreas donde estaban instalados sistemas de misiles, pero hubo un objetivo más importante: científicos y personal que trabajaban en las plantas nucleares iraníes, así como contra miembros claves de las Fuerzas Armadas. En los ataques murieron el comandante de la Guardia Revolucionaria Hossein Salami, el jefe del Estado Mayor Mohammad Bagheri, así como al menos 6 científicos asignados al programa nuclear de Irán. Se estima que más de 200 personas han muerto y más de 1000 han resultado heridas. Los iraníes han dicho que no han sufrido daños en sus instalaciones nucleares, pero aquí surge un problema para Israel. Una instalación nuclear conocida como Fardo y que es subterránea no ha podido ser destruida por los ataques israelíes, y para poder hacerlo necesita de una bomba poderosa, antibúnker, que solo la tiene Estados Unidos. Mientras tanto, Irán ha lanzado más de 400 misiles y cohetes contra Israel, bombardeos que han ocasionado la muerte hasta ahora de unas 24 personas. Hay más de 800 heridas y al menos 3.800 evacuadas. La respuesta bélica de Irán ha puesto a prueba la llamada cúpula de hierro israelí, un moderno sistema para proteger su espacio aéreo y su territorio. Al parecer, los misiles hipersónicos desarrollados por Irán, que alcanzan velocidades entre 6.000 y 18.000 kilómetros por hora, han burlado dichas defensas y han causado daños en el suelo israelí. Y ahora surge otro factor que amenaza al régimen de Irán: Estados Unidos. Miren lo que dijo el presidente Donald Trump. Puede que lo haga, puede que no lo haga, nadie sabe lo que voy a hacer. Irán tiene un montón de problemas, quiere negociar, y yo dije, ¿por qué no negociaste conmigo antes de toda esta muerte y destrucción? ¿Por qué no negociaron conmigo hace 2 semanas? Les habría ido bien, habrían podido tener un país. El líder iraní, el ayatolá Ali Jamenei, dijo que su país jamás se rendirá y lanzó esta advertencia. El daño que sufriría Estados Unidos si se realiza una intervención militar en este campo sería sin duda irreparable. Lo más grave de esta guerra es que tanto Irán como Israel se niegan a negociar. Este nuevo conflicto bélico parece ir para largo. Mientras que Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y Jordania apoyan a Israel, Irán cuenta como sus aliados a Rusia, Turquía, Arabia Saudita, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Palestina, Siria, Irak, Líbano, Yemen y Brasil, entre otros. El planeta ve con preocupación este nuevo conflicto que para muchos expertos se veía venir y que, como casi siempre ocurre en cualquier guerra, se sabe cómo empieza pero no cómo termina.